Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día martes, vamos a comenzar nuestro culto de oración que tenemos habitual como Iglesia Bautista Peniel. Espero que usted ya se haya conectado para poder seguirnos y para poder escuchar el mensaje de esta tarde. La semana pasada hablamos, ¿cierto?, acerca de las cosas que están sucediendo en la última generación, en los últimos siglos, que han marcado algo diferente a lo que vivió toda la historia de la humanidad, que de alguna forma son señales de que realmente nosotros estamos cerca de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Yo les había dicho que íbamos a estudiar esta tarde acerca de la profecía en el libro de Daniel, cómo Daniel había profetizado, que iban a suceder ciertas cosas hasta que Dios finalmente estableciera su reino. Y justamente hoy vamos a estudiar el libro de Daniel, y quisiera, antes de estudiar, que pudiéramos orar para que Dios pueda ayudarnos a entender. El mensaje de hoy va a ser, obviamente, como les dije, un estudio. Vamos a ver bastantes versículos bíblicos, pero tampoco vamos a ver todos a profundidad porque son bastantes y no me daría el tiempo para poder explicárselos. Espero que pueda seguirme, que pueda estar concentrado, que no se pierda. Y la verdad que voy a tratar de poder ser lo más sencillo posible para que no podamos confundirnos y poder entender el estudio de una manera clara. Cualquier duda, preguntas que luego usted tenga o que surjan a medida que vamos desarrollando el estudio, usted puede escribirme por WhatsApp, se puede comunicar conmigo o también con su pastor, el cual podrá dar una respuesta mucho mejor. Bien, la finalidad es poder entender cómo la Biblia es precisa al profetizar y luego que las cosas se cumplan. De esta manera vamos a aprender que no hay por qué dudar o por qué no creer a que Jesús realmente va a regresar por su iglesia y va a establecer su reino en el cual vamos a vivir todos los hijos de Dios. Bien, vamos a orar y vamos a entrar al estudio para no perder más tiempo. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias por su palabra, por un culto más que nos regala. Gracias porque podemos estudiarla. Yo le pido, Señor, que usted pueda abrir nuestro entendimiento para comprender lo que hoy vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar y comprender cada pasaje, cada profecía bíblica, Señor. Y Padre, y creer de todo corazón que su palabra es fiel, verdadera, que todo lo que ella ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Agradecemos, Señor, por ella porque nos enseña y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Todo lo que nos enseña, lo que dice, lo que profetiza, se cumple al pie de la letra. Solamente basta estudiar y darse cuenta de cuál precisas son las profecías bíblicas. Por eso, hermano, cuando la Biblia dice algo, usted créalo, porque se va a ocurrir, se va a cumplir, va a ocurrir tal como la Biblia dice. Por más que se demore un poco de tiempo, no hay por qué dudar. Hay que ser pacientes, pero de que se cumple, porque todo lo que la Biblia ha dicho se ha ido cumpliendo y lo vamos a estudiar el día de hoy. Bien, en Apocalipsis capítulo 21 vamos a ver una promesa que Dios ha hecho a sus hijos, a su iglesia, y que estamos esperando que se cumpla. Bien, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 en adelante, vamos a leer, versículo del 1 al versículo 8, damos lectura y dice así. Espero que usted me pueda seguir en la lectura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa tiada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas estas cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Vemos una promesa aquí de parte de Dios, y Dios está prometiendo cielo nuevo, tierra nueva. Y la Biblia nos enseña cómo, ¿cierto?, la nueva Jerusalén desciende y cómo nosotros, sus hijos, los cristianos, vamos a reinar, vamos a vivir con el Señor. Ahora, la Biblia dice: los incrédulos estarán fuera, ¿cierto? Vivimos en una generación, en un mundo donde la incredulidad ya de alguna forma ha tomado el corazón, la mente del ser humano, porque somos incrédulos al creer las profecías bíblicas. Somos incrédulos a veces en de verdad creer que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Y solamente esta incredulidad está basada en algunas cosas. Y la principal cosa es que, bueno, llevamos 2000 años diciendo que Jesús va a venir. Pero quiero que echemos un vistazo a las profecías bíblicas para que podamos entender cómo cada una de ellas se cumplieron al pie de la letra. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, si usted me acompaña ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, mira lo que va a decir el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 4, la Biblia va a decir así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros apóstoles, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Dice: andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber hombres burladores, personas que se van a burlar de las profecías bíblicas, de las cosas que Dios ha prometido. Y mira lo que dicen: ¿dónde está? ¿Dónde ha venido el Señor? Si desde que nuestros papás ya murieron, todo sigue tal como está. El Señor no va a venir. Hombres burladores. Me llamó mucho la atención una historia que acabo de escuchar, que dice que un niño fue a visitar a Noé porque le llamó la atención cómo Noé estaba construyendo un arca, un barco, cuando nunca antes había llovido. Entonces el niño le preguntó a Noé: Noé, ¿para qué construyes este barco? Y Noé le explicó que Dios iba a destruir la tierra, que necesitaba a este niño arrepentirse y creer en el Señor. Entonces el niño se fue asustado por lo que Noé le había dicho. El niño corrió donde su papá y le dijo: papá, Noé me contó una historia. Y cuando el papá escuchó la historia del niño, el papá le dijo al niño: no te preocupes, hijo, ese viejo loco de Noé, cuando yo era niño me contó la misma historia. Y no solamente me la contó a mí, se la contó a mi papá, y mi abuelo también la sabía. En su momento todos nos asustamos, pero ya falleció mi abuelo, mi papá está viejito, ahora estás tú, y todo sigue tal como está. Noé está loco, lleva como casi 490 años construyendo un arca y no pasa nada, hijo. Pero ¿qué pasó? Terminó viniendo un diluvio y la gente murió por incrédula. Y también, dice la Biblia, se burlaban de Noé. Estos hombres dicen: ¿dónde está la venida del Señor? No ha pasado nada, no va a pasar nada, todo va a seguir como está. Hermano, la Biblia no miente.
Dios es fiel a cumplir su palabra. Jesús va a venir, va a establecer su reino, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y nosotros vamos a vivir con Él. Pero los que se burlan y los incrédulos que no creen a las promesas bíblicas van a quedar fuera. Ahora, todo esto, hermano, ocurre desde la ignorancia. Porque la mayoría de las personas que se burlan, que son incrédulas, la mayoría son personas ignorantes, que nunca han estudiado historia. Ahora, ¿en qué podríamos, de alguna forma, juntar la historia con la Biblia? Claro que sí, porque la Biblia es un libro de historia. Y es un libro que ha profetizado historias que iban a ocurrir en la humanidad y todas se han cumplido. Vamos a estudiar el libro de Daniel, como les dije, y vamos a ir ahí al libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a darnos cuenta cómo Daniel es tan preciso a la hora de escribir y que cada profecía que Daniel va a decir se va a ir cumpliendo una por una. Daniel capítulo 2, cuando las personas, los críticos, estudiosos, leían el libro de Daniel en el capítulo 2, nadie dudaba de que todo lo que decía el capítulo 2 del libro de Daniel se había cumplido o que había ocurrido al pie de la letra tal y cual Daniel lo decía. Pero ¿sabe lo que decían la mayoría de los críticos? Decían, no, el que escribió Daniel, el que escribió originalmente el libro no fue Daniel, decían, porque el libro es 100% perfecto y exacto al describir cómo sucedió la historia. O sea, el hombre que escribió, decían, seguramente tiene que haber sido un hombre que vivió posterior a los eventos, porque es imposible que haya relatado ese libro tan preciso en cada una de las cosas que va a decir. Y muchos críticos en aquellos años criticaban diciendo no que el libro estuviera mal, no que las profecías no se cumplieron. Ellos postulaban diciendo que el libro se escribió posterior a los eventos, porque es de asombrarse de todo lo que se escribe se cumple al pie de la letra. Pero sin embargo, cuando en 1946, en Qumran, en las orillas de Qumran, en las cuevas, Mohamed, un hombre, un pastor de ovejas, se le perdió su oveja y sale a buscarla. Este hombre descubrió ahí en Qumran una cueva llena de pergaminos, a lo cual los arqueólogos y muchos historiadores y críticos analizaron los textos que habían encontrado de la Biblia, y los textos databan de incluso 250 años antes de Jesucristo. Y ahí podemos entender que los escritos de Daniel, o sea, originalmente fueron escritos por Daniel en el siglo VI a.C., cuando los judíos habían estado en el exilio. Entonces, no hay duda de que el libro fue escrito por el profeta Daniel y que todo lo que se cumplió fue profecía bíblica que Daniel había escrito, y no que se escribió posteriormente, como muchos quieren zafar, así diciendo, no, la Biblia no profetiza, sino que estos hombres escribieron después de que se escribió. Sin embargo, los argumentos, las pruebas, nos muestran que realmente Daniel profetizó y que todo se cumplió al pie de la letra. Daniel profetiza incluso, hermano, la venida del Mesías. ¿Cuándo iba a comenzar el ministerio de Jesús? Al pie de la letra, Daniel profetiza de que Jesucristo iba a morir, pero también Daniel profetiza del reino que Dios va a establecer. Pero previo a ese reino que Dios iba a establecer, en el cual vamos a reinar nosotros, Daniel va a profetizar sobre el surgimiento de varios imperios en la tierra. Y vamos a estudiar esto juntamente hoy para que usted crea de todo corazón que la Biblia es fiel y verdadera, que cada palabra que Daniel dijo se cumplió. No hay motivos para dudar de que Jesús va a venir. No hay motivos para dudar de que Dios va a establecer su reino aquí. Bien, comencemos. En el libro de Daniel, capítulo 2, el rey Nabucodonosor va a tener un sueño. Y este sueño que Nabucodonosor va a tener, ni uno de sus magos, de las personas que le rodeaban en su reino en Babilonia, Nabucodonosor era rey de Babilonia, un gran imperio en ese entonces, ni uno pudo adivinar el sueño de poder interpretárselo. Ahora Nabucodonosor pidió algo que era demasiado difícil, ni siquiera quiso contarles el sueño. Él quería que le dijeran qué soñó y que se lo interpretaran, por lo cual nadie pudo hacerlo.
Y Nabucodonosor empezó a matar a aquellas personas que no podían. Pero había un hombre, un judío, llamado Daniel. Y este Daniel va donde Nabucodonosor y va a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y en este sueño es Dios hablando, mostrando lo que iba a suceder durante miles de años en la tierra. Bien, en el libro de Daniel capítulo 2 vamos a dar lectura del 27 en adelante. Usted en su casa, si quiere comprenderlo mucho mejor, podría leer el capítulo completo, pero yo quiero leer del versículo 27 al 45 las palabras que va a decir este profeta Daniel. En versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, los que queden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era más sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Comencemos a estudiar Daniel capítulo 2. Bien, primero vemos una estatua enorme en el sueño de Nabucodonosor. Y la estatua tenía diferente aspecto. La cabeza, ¿cierto?, tenía un aspecto que era de oro. Y esta cabeza de oro iba a representar a Nabucodonosor, su imperio, Babilonia. La Biblia nos está hablando de este imperio, de Babilonia. Bien, sin embargo, en el versículo ahí usted puede leer 38 y 39 que acabamos de leer. Dice entonces que Dios le había dado todo el reino a Nabucodonosor. Este hombre dominaba todo el reino, todo el imperio que Babilonia había alcanzado. Si usted puede estudiar, se dará cuenta que Babilonia fue un gran imperio y claramente se reconocía porque era un imperio en el cual el oro sobreabundaba. Y la Biblia va a representar a este imperio como una cabeza
de oro. Sin embargo, vamos a ver cómo en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 20 al 22, Dios va a profetizar sobre Babilonia. Si usted lee en el versículo 39 que acabamos de leer, dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La Biblia está diciendo, hermanos, que hay un reino, un imperio llamado Babilonia. Pero después de Babilonia se le iba a levantar otro que le iba a seguir. Ahora, este otro imperio que le iba a seguir fue el imperio de los medos y de los persas. Bien, los persas llegaron y destruyeron, literalmente conquistaron a los babilónicos. Eso fue lo que ocurrió en la historia. Usted puede corroborar la historia estudiando en su casa. Y la Biblia está diciendo que después del primer reino, en el versículo 39, iba a venir otro reino que se iba a levantar y lo iba a destruir. Ahora mira la situación en la que iba a quedar Babilonia. En Isaías capítulo 13, si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 13, vamos a ver varios versículos, espero que no se pueda enredar. En el capítulo 13 de Isaías, versículo 20 al 22, la Biblia va a decir así: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas, y deleite y de cercano a llegar hasta su tiempo, y sus días no se alargarán. Hermano, lo que la Biblia estaba diciendo sobre Babilonia era que Babilonia iba a ser destruida. Babilonia iba a ser, ¿cierto?, invadida. Y fue lo que ocurrió al pie de la letra. Babilonia fue destruida por los medios y los persas. Bien, por los medios persas, tal como la Biblia estaba diciendo. Pero la Biblia va a decir algo de Babilonia que no dice de otras naciones. La Biblia dice que Babilonia nunca más iba a ser habitada, que iba a ser destruida totalmente. Y es lo que nosotros hasta el día de hoy hemos podido ver. Hasta el día de hoy en Irak todos pueden visitar las ruinas de Babilonia. Babilonia fue destruida y nunca más se ha levantado hasta el día de hoy, como la Biblia dijo. Y muchas personas en la historia han intentado poder volver a reconstruir Babilonia y todos han fracasado en el intento. No hasta hace mucho han querido de nuevo empezar a construir las ruinas, pero todas han fracasado. La guerra no se lo han permitido. Y Babilonia, el día de hoy, está tal como Isaías profetizó. Si usted lee de nuevo el versículo, dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Son ruinas que hasta el día de hoy están, ¿cierto?, en un desierto en Irak. La gente la puede visitar. No hay nadie ahí. Sin embargo, la Biblia va a decir algo más interesante. Isaías incluso profetiza antes de Daniel. Y Isaías ya estaba profetizando lo que a Babilonia le iba a acontecer. Y luego se cumple cuando los medos y los persas van a invadir Babilonia. Pero sin embargo, Isaías va a decir incluso, hermano, el nombre de la persona que iba a invadir Babilonia. Y lo está diciendo cientos de años antes de que este hombre naciera. En el libro de Isaías, si usted me acompaña al libro del capítulo 44 de Isaías, acompáñeme ahí, al capítulo 44, versículo 28. Está ahí 24, 44, 28 y dice: ¿qué dice de Ciro? Hermano, fíjate lo que está diciendo, porque Isaías está nombrando incluso el nombre. Ciro dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. El decir: a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Si usted lee el contexto completo,
Y luego dice encargo de Dios para Ciro, el capítulo 45. Así dice Jehová: has ungido a Ciro, el cual tomará yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Hermano, si usted lee todo el capítulo, no tengo tiempo, Isaías está hablando de este hombre de Ciro muchos años, más de 100 años antes que Ciro naciera. Nadie sabía quién era Ciro. Sin embargo, en el año 539 a.C., Ciro, como rey de los medos y de los persas, entra, destruye Babilonia y automáticamente los persas y los medos quedan como un tremendo imperio. La profecía de Daniel se cumple al pie de la letra e Isaías profetiza preciso. Esto es de asombrar, cómo Isaías profetizó de Ciro muchos años antes que este hombre naciera, que él iba a invadir Babilonia. Para aquella época, nombrar que alguien iba a destruir Babilonia era algo imposible de creer. Porque si usted estudia la conquista de los persas sobre los babilónicos, se va a dar cuenta que la Biblia incluso es precisa al decir cómo la van a sitiar. Si usted estudia un poquito más, no tengo tiempo para contarle, no podían penetrar los tremendos muros. Vaciaron los ríos que corrían alrededor de la ciudad y entraron por los túneles, tal como la Biblia lo dijo. Entonces vamos viendo cómo la Biblia es precisa al mencionar, ¿cierto? Al mencionar cómo iban a ir sucediendo las cosas a lo largo de la historia. Hemos visto el primero, Nabucodonosor, representado en su imperio babilónico, la cabeza de oro, ¿cierto?, de esta estatua. La segunda parte vemos que se levanta un segundo reino, que son los medos y los persas, los cuales conquistan al primero, que fue Babilonia. Pero luego se iba a levantar un tercer rey, un tercer imperio. ¿Quién es este tercer imperio que la Biblia va a nombrar? Si nosotros seguimos leyendo ahí en el versículo, en el Daniel capítulo 8, volvamos al libro de Daniel. Si ustedes vuelven al libro de Daniel, en el capítulo 8, aquí va a aparecer algo de realmente asombroso. En el Daniel capítulo 8, versículos 20 al 22, la Biblia va a nombrar el tercer imperio que se va a levantar y va a destruir al segundo imperio de los medos y de los persas. Daniel capítulo 8, versículos 20 al 22, la Biblia dice: y en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medes y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Hermano, notemos lo que está hablando aquí. La Biblia dice que los griegos iban a invadir a los medos y los persas. Y fue lo que sucedió en la historia. Los griegos llegaron y destruyeron a los medos y a los persas. Y así fue como se creó el imperio de los griegos. Ahora, ¿quién fue el conquistador más grande que haya tenido la historia, según los historiadores? Fue Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó con los griegos, porque él era griego, y invadió a los persas y a los medos y los destruyó y estableció su imperio. Ahora la Biblia está diciendo que, este príncipe de los griegos iba a llegar, iba a destruir, pero que después de él se iban a levantar 4, pero que no iban a tener la misma fuerza que el que había iniciado el imperio. Si usted también lee y compara Daniel capítulo 11 con el que acabamos de leer, en el versículo 11, el 2 y 4 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y 4 se hará de grandes riquezas más que todo ello. Y él dice: y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará todo contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio que con él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Hermano, literalmente Alejandro Magno llegó con los griegos e invadió a los medios y los persas y lo destruyó, y surge el imperio griego.
Pero Alejandro Magno no tuvo descendientes, murió siendo muy joven, y su reino, o todo su imperio, su fuerza, su poder, se dividió. Se dividió en sus generales, principalmente en sus 4 generales, tal y como la Biblia lo dice. No fue para sus descendientes, fue para sus generales su poder, y el poder que tuvieron los generales nunca se igualó al mismo poder que tuvo al principio Alejandro Magno cuando conquistó. Y luego de esa manera ya el imperio griego empezó a decaer. Alejandro Magno había muerto. Entonces vamos viendo en la historia cómo la Biblia esto lo va profetizando cientos de años antes. Por eso que te decía al principio, cuando los críticos leían esto, nadie difería en lo que estaba sucediendo que era falso. Todos decían, lo escribió alguien que vivió posterior a los eventos. Pero esto lo podemos saber que no es así, que realmente lo escribió Daniel. O sea, hermano, podemos ver que la Biblia es fiel y verdadera. ¿Alguna vez te habías dado cuenta que la Biblia hablaba de Alejandro Magno? No menciona su nombre, pero sí menciona cómo él iba a llegar con los griegos e iba a destruir a los medos y los persas. Él iba a morir sin descendencia y sus generales iban a tomar el poder, y luego ese poder se iba a ir un poco decayendo y que nunca iba a ser como el de él. ¿Te habías alguna vez dado cuenta que Ciro, Dios había profetizado muchos años antes que él iba a invadir Babilonia? Hermanos, la Biblia así, una y otra vez, sus profecías se cumplen. Luego falta un 4 reino. Hemos visto cómo cayó los babilónicos, hemos visto cómo cayeron los medos y los persas, y ahora vamos a ver cómo caen los griegos. Los griegos caen y después de los griegos va a surgir el 4 reino, que la estatua que estaba soñando Nabucodonosor iba a representar ya la parte más baja, los pies, ¿cierto? Y este 4 reino, que nosotros vamos a ver en el libro de Daniel, va a hacer referencia al imperio más grande que existió y el imperio más conocido, que es el imperio romano. Bien, si usted vuelve ahí al Daniel capítulo 2, sigamos estudiando Daniel capítulo 2, y en el versículo 40 y 43 va a decir la Biblia así: y el 4 reino será fuerte como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Hermano, la Biblia está diciendo aquí algo sorprendente, porque la Biblia profetizó de cómo iban a ser destruidos los otros imperios. Sin embargo, la Biblia está diciendo que el 4 imperio, el 4 reino, los romanos, no iban a ser conquistados, ni iban a ser destruidos por otros. La Biblia dice que iba a ser dividido. Y es lo que literalmente sucedió en la historia del imperio romano, de una forma interior, del interior, porque empezaron a dividirse. Y de esta forma fue como el imperio romano empezó a decaer, tal como la Biblia estaba diciendo, se iba a dividir. Ahora, si nosotros comparamos Daniel, el que acabamos de leer, pero en el capítulo 7, en el versículo 7, la Biblia va a nombrar a este mismo imperio, pero ahora como en forma de una bestia, con el símbolo de una bestia. Pero es la misma profecía de Daniel capítulo 2. En el 7:7, la Biblia va a decir: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel estaba diciendo que este imperio era diferente al que habían pasado, a los babilónicos, a los persas, a los griegos. Este era más fuerte, destrozaba, devoraba todo. Y fue tal como está diciendo Daniel, así fue el imperio romano, conquistó, destruyó, mató de una manera muy violenta. Eran hombres totalmente malvados. Usted puede ver cómo incluso ellos se divertían en los circos matando personas. Pero en fin, la Biblia dice que esta bestia, el imperio romano, tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué son estos 10 cuernos? Bueno,
Veamos el capítulo 19, perdón, el versículo 19 de ahí del capítulo 7 al versículo 24. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel dice: yo tenía un deseo de saber sobre este imperio, sobre este reino, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra sollada con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y dice: y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significarán que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y 3 de ellos se levantarán otro, el cual será diferente a los primeros, y 3 derribará. Hermano, la Biblia está diciendo que este cuarto reino, que era el Imperio Romano, de él iban a salir 10 reyes, 10 naciones se levantarían de él. Y fue lo que sucedió literalmente. Cuando Roma cayó, cuando Roma literalmente cae, y Constantino tiene ya que trasladar, ¿cierto?, su imperio de alguna forma, tienen que trasladar la capital de Roma a la capital en ese tiempo, Constantinopla, que actualmente es Estambul, porque los romanos empezaron a rebelar y se levantaron, tal y como la Biblia dice, 10 reyes, que muchos de ellos hoy en día forman lo que es la Europa moderna. Si usted puede ver ahí, estudiar, cuando Roma fue dividido desde adentro, estos 10 reyes, como la Biblia le llama, 10 cuernos que se iban a levantar, fueron los ostrogodos, los vigodos, los francos, los vándalos, los alemanes, los suevos, los anglosajones y los lombardos. Estos fueron los 10 reinos que se levantaron. Y esto es historia. La Biblia dice que del cuarto reino, del cuarto imperio de Roma, iban a salir estos 10 reinos. Si usted puede estudiar, por ejemplo, los Hércules, ¿cierto? Y los burguiños, me faltaron 2. Ejemplo, los francos son los franceses, los anglosajones son los ingleses actualmente, los lombardos son los italianos y los alemanes, obviamente, los alemanes. Y esto es lo que es la Europa moderna. O sea, usted se dará cuenta que Daniel fue preciso al profetizar la historia, cómo se iba a ir dando la historia de la humanidad. Cuando echamos un vistazo a la historia, y nosotros incluso a veces en los colegios, en los documentales, en la televisión vemos documentales, reportajes, incluso vemos, es cierto, series basadas en el tiempo antiguo, y vemos las grandes películas como la película de los griegos, ¿cierto? La película, por ejemplo, de Gladiador, donde está en el circo romano, de los grandes imperios. Hermano, cada uno de esos imperios, cada uno de la historia, la Biblia la fue contando y la relató antes de que sucediera todo eso. Y todo lo que la Biblia relató se cumplió al pie de la letra. La Biblia habló de los babilónicos, habló de los persas, habló de los griegos, habló de los romanos. Y no habló cosas como por si se cumplían o cosas que hay que rebuscarla. Hermano, la Biblia fue clara al mencionar a cada una de ellas, e incluso los mencionó hasta con nombres. Hermano, es increíble, pero cuando uno nombra a Ciro, es increíble. Cuando uno ve la historia de Alejandro Magno, cómo muere sin descendientes jóvenes y su poder es trasladado a sus 4 generales, tal como la Biblia lo dice. Ahora, finalmente, ¿crees ahora que de verdad lo último se va a cumplir? O sea, cayeron los 4 imperios. Vemos una Europa moderna que está basada sobre estos 10 reinos o países que salieron desde que se cayó Roma. Y finalmente, si usted lee en el Daniel capítulo 2, versículo 45, se va a dar cuenta la última parte. Dice: de la manera que viste que del hombre fue cortada una piedra, no son manos la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro,
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Dice en lo porvenir. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró en su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Hermano, Dios está diciendo que en los días de estos reinos, o sea, en estos tiempos, donde ya cayeron todos los imperios que hemos visto, donde están reinando esta Europa moderna, por así decirlo, hermano, en estos días, Dios levantará un reino que no tendrá fin. ¿Te das cuenta, hermano, que por donde tú mires, estamos viviendo los últimos tiempos? Desde todo punto de vista. Como muchos pastores dicen, no podemos ser, ¿cierto?, imprudentes, decir cuándo, fecha, no, la Biblia no dice eso. Sí podemos analizar la Biblia y ver que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero ¿qué quería lograr con este mensaje? Hermano, la Biblia es fiel y verdadera. Si la Biblia dice algo, créalo, porque así va a ser, así va a acontecer, así va a suceder. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero la Biblia dice: mi palabra no pasará, y todo se ha de cumplir al pie de la letra. Hermano, Daniel es un libro profético, el cual el 100% de sus profecías, aún hay algunas que faltan por cumplir, pero de todas las que él dijo, se cumplieron. Entonces, hermano, cuando la Biblia nos dice que hay personas burladores, personas que realmente son incrédulas, es porque son ignorantes, porque no han echado un vistazo a la historia, no han echado un vistazo a leer la Biblia y decir: wow, la Biblia dice algo y se cumple. ¿Por qué no voy a creer que Jesús va a venir si todo lo que me dijo literalmente se cumplió al pie de la letra? ¿Por qué no voy a creer que Dios va a establecer su reino y va a llevar a sus hijos si todo lo que dijo se cumplió al pie de la letra? Si Dios dijo que iba a venir un imperio y vino, Dios dijo que iba a venir otro imperio y vino el otro imperio, Dios dijo que iba a venir un tercer imperio y vino el tercer imperio, Dios dijo que se iba a levantar un cuarto imperio romano y se levantó. ¿Y por qué no voy a creer que ahora va a venir un imperio, pero que el rey va a ser Jesús y que va a reinar sobre la tierra junto con todos sus hijos? Hermano, Dios te bendiga, y yo espero literalmente que este mensaje haya podido fortalecer tus convicciones bíblicas. Bien, para muchas personas este evento es algo totalmente ridículo, ¿cierto? Las personas por Facebook tratan de ridiculizarlo, ¿cierto? Tratan como de poner como ridículo esto. Ponen imágenes, ¿cierto?, de Jesús viniendo y en son de mofa. Personas como esto todavía creen que Jesús va a venir. ¿De verdad crees que un día va a bajar una nueva Jerusalén y se va a posar sobre la tierra? ¿De verdad crees que Dios va a venir, ¿cierto?, en un caballo blanco y va a establecer su reino acá? ¿De verdad crees eso? Sí, hermano, lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no miente. Porque me basta leer un poquito y ver la historia y ver que la Biblia profetizó toda esa historia y se cumplió. ¿Por qué voy a dudar de la Biblia? Como decía Pastor el día domingo, preparémonos porque la venida del Señor está muy cerca. Falta muy poco para que Dios venga por su iglesia, para que Dios venga a reinar. Dios te bendiga y espero que puedas seguir estudiando, y vamos a seguir estudiando cada profecía bíblica. Espero que puedas realmente tener convicción y creer de todo corazón que estamos viviendo en los últimos tiempos y que la Biblia es fiel y verdadera. Todo lo que ella dice se cumple. Jesús volverá por su iglesia. Bendiciones. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por su palabra, porque esta tarde hemos podido ver la fidelidad de la Biblia, Señor, como cada profecía bíblica se cumple al pie de la letra, Señor. No hay más tiempo para seguir estudiándola, para poder seguir profundizando, pero agradecemos porque podemos ver por encima rápido, Señor, lo fiel que es su palabra. Padre, gracias porque usted ha prometido volver por nosotros y porque un día va a establecer su reino y nosotros reinaremos con usted. Tal y así como han pasado todos los reinos que usted ha dicho, estamos a pronto de ya que usted venga, Señor, por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.